Buenas tardes y bienvenidos a este programa de Amigos con Talento. Yo soy Nuria, Nuri Coco, y me he inventado este programa porque tengo muchos amigos, muchos conocidos, y un día pensé, ¿y por qué no les llamo? Les hago una pregunta, les pregunto, ¿qué hacéis? ¿Y por qué lo hacéis? ¿Cuándo lo hacéis? Contadme todo. Amigos con Talento. Para cada entrevista me encanta vestirme acorde a esta temática. Hoy vamos a hablar del running. Mira, me he puesto, estoy súper runner. Los que me conocéis sabéis los running que hago. Nada, bueno. A lo mejor me animo después de esta entrevista. Nos estáis viendo por mi canal de YouTube, en mi página de Facebook. Siempre pido un like, pero no me hacéis caso. Pero yo voy a insistir. Un like, Bueno, nada. Estamos con Erika Sánchez, que es una runner que me ha inspirado muchísimo. Es una persona que la sigo mucho y la veo como una mujer muy bueno, que me inspira esa palabra, ahora me dirá cómo se dice. La voy a dar paso a ver si le gusta mi look y nos cuente toda su historia. Así que voy. Erika, Hola. buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida. Vas muy guapa, me encanta. ¿Te gusta mi look? ¿Te gusta mi look? Parece que voy a ir, ¿no? Muy ahí guapa. Siempre a ir conectada, siempre hay que ir conectadas, siempre. Pues si acaso aquí alguien, que ahora que mi brazo, si empezamos a hablar y mi brazo lo ves que está lila, es que está bien. Bueno, bienvenida, muchísimas gracias por regalarme esos 30 minutos que vamos a estar juntas. Como he dicho en la introducción, llevo siguiéndote mucho tiempo y de verdad que eres una inspiración, me encanta todo lo que haces, lo que has hecho, quiero que nos cuentes todo. Pero antes quiero que me cuentes qué tal, cómo estás, cómo has vivido toda esta locura de la pandemia, aislamiento, ¿estáis bien, tú y tu familia? Pues lo primero, gracias a ti por invitarme, porque me hace muchísima ilusión que me mandaras el mensaje, porque me encanta, a mí me encanta hablar con la gente, me encanta hablar con otras mujeres y me encanta compartir un poco pues del día a día, ¿no? Como lo hago en redes sociales, al final es un poco lo que hago en redes sociales, hacerlo de una manera más extensa, hablando contigo, y yo encantada que hayas pensado en mí. Y sobre la pandemia, sí, tanto mi familia como yo estamos todos bien, por suerte. Y bueno, pues estos 3 meses a días, pues como todo el mundo. Sobre todo porque a nivel laboral acabamos de abrir en febrero el centro donde estoy ahora, en mi despacho, y un mes después tuvimos que cerrar como todo el mundo y bueno, pues al final era toda la ilusión que llevábamos desde septiembre del año pasado para poner en marcha un proyecto en el que nos metimos en una obra, en empezar desde cero en un local, y de repente ves que abres y al mes, no llega el mes, tienes que cerrar. Y bueno, pues la pandemia, el confinamiento, luego te contaré todo lo que consiste en mis proyectos, pero lo que hemos ido haciendo en los dos proyectos ha sido generar contenido online para la gente que nos seguía, para la gente que me sigue a mí, y un poco pues cómo llevar el tema mío, que es el deporte, en casa, ¿no? Porque al final yo estoy todo el día haciendo deporte fuera de casa y de repente te encierran porque no hay más remedio y bueno, pues tienes que reinventarte, tienes que aprender a llevarlo de la mejor manera posible, pero bueno, a días. He intentado que fueran días mejores que peores, pero ha habido de todo. Me alegro. Bueno, ahora para todos mis seguidores que no te conozcan un poco, cuéntales tu trayectoria, ¿no? Profesional, hasta después hablaremos del running, pero cuéntales un poco tu trayectoria. Bueno, yo soy periodista, tengo 36 años, soy de Elche y bueno, quise ser periodista desde que era muy pequeña. Me gustaba mucho la comunicación, me gustaba mucho contar historias, me gustaba mucho saber de dónde venían las cosas y enterarme y contárselo a todo el mundo. Y bueno, al final de allí nace un poco pues ese gusanillo de estar informada, de saber lo que pasaba en mi ciudad. Yo recuerdo que desde adolescente me interesaba la actualidad de mi ciudad, sabía quién gobernaba, sabía lo que estaban haciendo. Entonces yo veía que eso a otra gente no le interesaba, ¿no? Y fue por lo que a mí empezó a interesarme el tema de la comunicación y de la información. Y bueno, yo siempre he dicho que empecé a estudiar periodismo para trabajar en un periódico, pero como la vida te sorprende, al final trabajé en un periódico haciendo prácticas y me di cuenta que los horarios de un periódico eran muy sacrificados. Por desgracia, el periódico, la prensa escrita como tal, no era el futuro porque el futuro estaba cambiando.
Y bueno, pues decidí hacer muchísimas más cosas y estuve trabajando en televisiones y en radios locales, en prensa, en agencias de comunicación de moda en Madrid y en Barcelona, que era un tema que me apasionaba y que aquí no podía tocar porque aquí esa temática está más a nivel nacional. Y estuve trabajando en Madrid y en Barcelona este tema y para hacer currículum, y la verdad es que fue una experiencia impresionante, tanto a nivel profesional como a nivel personal. Y luego estuve trabajando en comunicación política estos últimos años de mi vida, que en aquel momento fue cuando nació el proyecto de Corro y Soy Mujer. Yo trabajaba en un gabinete de comunicación de un ayuntamiento y fue un trabajo impresionante. Y bueno, yo creo que al final está todo relacionado, ¿no? Porque yo seguía trabajando en la parte de comunicación, cambias la moda por la política. Yo siempre lo decía, yo vendía pantalones de flores y ahora vendo las obras que hace un partido político, ¿no? Pues al Qué final bueno. se trata de vender comunicación, ¿no? Y se Eso trata es. de hacer tu trabajo lo mejor posible. Y bueno, pues gracias a esa comunicación y a las ganas de, pues eso, de seguir haciendo cosas y de subirte a la cresta de todo lo online, pues nace todo lo que tengo ahora entre manos, todo lo que ahora es mi futuro laboral, que espero que dure muchos años. Y así, y esa es mi vida, ¿no? Prácticamente yo empecé a trabajar justo cuando terminé la carrera y no he parado. Siempre he sido una persona muy inquieta. Siempre me ha gustado descubrir muchas cosas. En la universidad, en el año 2007, ya creé un blog de moda junto con un compañero. Es decir, que el tema de los blogs, el tema online me ha apasionado desde siempre y me parece que las redes sociales bien utilizadas son una herramienta muy potente de comunicación. Y a las pruebas me remito con todo lo que te he contado. Y bueno, al final la vida pues te va llevando y también te digo que si hace 8 años me hubieses dicho que iba a estar vinculada al mundo del deporte de esta manera, me hubiese dicho que no. Que no. Pero claro, ahora mismo, conforme todo lo que me ha pasado a lo largo de mi vida, no puedo decir que no a nada porque me he tragado mis palabras muchísimas veces. Es verdad, estoy contigo. A mí me ha pasado también muchas veces. Y ahora cuéntanos eso, ¿cuándo empieza ese no? ¿Por qué? ¿Por qué el correr? ¿Cuándo empiezas? Y el por qué. A ver, yo, el tema del deporte, había tenido una relación de amor-odio durante toda mi vida. Yo, de pequeña, había ido al gimnasio del barrio, pero más enfocado a pues, el tema de defensa personal, y cuando fui adolescente dejé de lado la defensa personal y me pasé a lo típico que había en aquella época, ¿no? Al aeróbic, al hacer algo de baile, no, lo que nos gustaba. Y con 15, 16 años me cansé de todo, llevaba como 7, 8 años ya, pues eso, ya yendo a ese gimnasio y ya me cansé de todo. Y fue en aquel momento, pues eso, con 15, 16 años, cuando dije, me voy a centrar en mi vida profesional, voy a acabar bien el instituto, voy a pasar a la universidad y voy a generar una vida profesional que realmente es lo que quiero. Y bueno, me centré tanto en eso, fui tan al día. Yo soy una persona como muy metódica y lo tiene todo como muy controlado y lo tenía todo muy claro, ¿no? Tenía claro que quería estar en la universidad, quería sacarme la universidad en el tiempo que correspondía, como que no quería alargar todo el proceso educativo porque lo que yo quería era ya salir al mercado laboral. Y todo, me focalicé tanto en el nivel laboral que me di cuenta que llegué a los 20 y pico años y yo me miraba en el espejo y no era yo. Es decir, yo soy una persona muy extrovertida, siempre he tenido como un papel importante en el instituto, en la universidad, en el tema de las portavocías de alumnos. Y he sido como una persona muy echada para adelante, pero cuando yo llegaba a casa, cuando me miraba en el espejo, cuando iba a comprarme ropa, puede que suene muy banal, ¿no? Pero yo creo que todas lo hemos pasado en algún momento en la vida. Pues había cosas en mí que no me gustaban, ¿no? Y no era capaz de ver el camino para salir, ¿no? de ese embudo en el que me había metido y para sentirme yo mejor conmigo misma. Además, yo he sido una persona siempre con sobrepeso. Desde los 10 años mi madre me llevaba a endocrinos para controlar el peso. Entonces, yo siempre he vivido con esa losa de no puedes comer esto porque engorda, tus amigos pueden comer de todo, pero tú no. Hoy te toca pescado a la plancha con 10 años, 12 años y era como, claro, la palabra dieta yo la he tenido muy asimilada desde pequeña, entonces cuando yo estaba en el gimnasio lo llevaba muy a rajatabla, pero ya te digo, cuando llegué a los 15 y 16 años dije, hasta aquí, estoy cansada, realmente me dejé, me preocupé por el nivel intelectual, me preocupé por mi carrera y el nivel físico me dio lo mismo, aunque en el fondo no me lo daba, ¿no? Pero me había metido en un círculo vicioso que ya no podía salir.
Y bueno, terminé la universidad, me puse a trabajar, hice currículum y estuve en Madrid, estuve en Barcelona y con 26 años, sí, con 26 años, 26, 27 años, volví de nuevo a trabajar en mi ciudad porque me ofrecieron un trabajo muy, muy bueno en el ayuntamiento de mi ciudad como comunicación y yo estaba muy, muy contenta. Pero ese trabajo era un trabajo en el que yo llevaba 2 móviles, trabajaba 7 días de la semana. Era una gestión muy, muy, muy importante porque además había habido un cambio político en aquel momento en Elche. Entonces, el partido por el que yo trabajaba era la primera vez que gobernaba en la ciudad. Entonces, era como que querían hacerlo todo. Teníamos muchísimas ganas de trabajar, como de demostrar que podíamos hacer cosas por la ciudad. Y entonces fue un trabajo súper estresante, pero muy gratificante. Y a los 6, 7 meses de empezar a trabajar, en marzo, yo empecé en septiembre de 2011, pues aproximadamente en el mes de febrero o marzo del año siguiente, de 2012, yo me di cuenta que no tenía tiempo para mí, que yo salía de mi casa a las 8 de la mañana, no tenía hora de llegada y ya no tenía posibilidad de hacer nada por mí. Antes incluso pagaba el gimnasio y no iba, pero ya tenías eso de estoy pagando un gimnasio que a lo mejor algún día puedo ir, pero dejé de pagar el gimnasio porque veía que era imposible, entonces ya me di cuenta que estaba solo atascada a nivel laboral. Y me di cuenta que quería hacer algo con mi vida, que quería hacer algo por mí, pero no sabía qué hacer, ¿no? Porque sobre todo por la vorágine laboral. Y la gente que me rodeaba en mi trabajo me dijo, lo único que puedes hacer en este trabajo es salir a correr, porque es el único deporte que se adapta a todo el jaleo que estamos viviendo aquí. O sea, gente que lleva trabajando en este puesto muchos años y que ya se había dado cuenta que solo podíamos hacer eso. Y bueno, un día del mes de marzo que yo tuve muchísimo jaleo, llegué a casa relativamente pronto y me puse lo primero que pillé de ropa de deporte, que no era ni ropa de running ni nada, era lo primero que pillé en el armario. Y le dije a mi marido, me voy a correr. Y me dijo, ¿qué? Digo, bueno, digo, a mí me han dicho que esto funciona, digo, yo me voy. Digo, además, yo esto lo hacía en el cole y si yo esto lo hacía en el cole y en el instituto, seguro que ahora puedo hacerlo. A todo esto, yo pesaba casi 100 kilos. Llevaba como 10 años sin hacer nada de deporte de una manera habitual y me pasaba los días en el sofá de casa cuando llegaba de trabajar. O sea, de repente, claro, en mi casa fue como, vale, haz lo que quieras, pero no sé qué está pasando. Y nada, ese primer día, a los 15 minutos, bueno, yo creo que 15 fueron muchos, pero a los 10 minutos de salir de casa ya volví y además entré a casa, pegué un portazo y dije, no corro en mi vida, esto no es para mí, o sea, esto no podía, me ahogaba, me pesaba muchísimo el culo, yo siempre lo digo, me pesaba el culo, o sea, es así. Iba roja como un tomate, la gente con la que me cruzaba me miraba como diciendo, a esta chica le va a dar algo. Y dije que eso no era para mí. Entonces, al día siguiente llegué al trabajo y a mis compañeros que ya practicaban este deporte y que tenían conocimientos de running, les dije lo que había hecho. Estás loca, eso no se hace así, te puedes lesionar, tienes que hacerlo bien, tienes que hacerlo poco a poco. Y dije, bueno, no os preocupéis porque no voy a salir más, porque ya con ayer tuve bastante. Y bueno, tuve un compañero de trabajo que a día de hoy es uno de mis mejores amigos y que además de ser compañero de trabajo entrena running, me dijo, mira, yo te voy a hacer un plan adaptado a ti, a tu peso y a tus posibilidades. Lo tienes, lo ves y cuando te apetezca, si te apetece, lo haces. Pues tardé 2 o 3 semanas en volver a coger las zapatillas, pero no lo hice por el deporte, lo hice porque me había dado cuenta que eh, fue el único momento en el que tuve 15 minutos al día sin teléfono móvil, sin pensar en nada más y solo para mí. Entonces, eso fue lo que hizo que yo me volviese a poner las zapatillas, porque era como la excusa perfecta para dejar de lado el móvil, para que me dejaran en paz, para, oye, estoy haciendo deporte, no me molestéis, ¿no? Y bueno, a ver, te digo, fueron unos comienzos muy duros, porque a todo el mundo que haya empezado a correr cuesta mucho. Pero además yo pesaba mucho. Yo soy una persona muy autoexigente conmigo misma, entonces ahí todavía te exiges más. Y bueno, pues poco a poco, muy lentamente, tuve una rutina de 2, 3 días a la semana. 3 para mí ya era lo máximo, ¿no? Era como que había cumplido súper bien. Había semanas que no me apetecía salir y no salía. Lo que más me costó fue crear una rutina, es lo más complicado. Pero bueno, al final tienes que hacer como tus propios tips para poder salir. A mí me ayudaba mucho ponerme el calendario semanal en la nevera y el domingo bloquearme los 3 días a la semana que yo sabía que iba a tener más o menos un hueco, uno en fin de semana que no trabajaba o trabajaba menos y otro entre semana viendo el nivel de trabajo que llevaba. Y
mi autoexigencia pasaba por no mover esos días. Es decir, si yo sabía que el martes a las 7 de la tarde iba a tener media hora, o sea, no podía poner ninguna excusa. Tenía que salir a correr el martes. Incluso me llevaba la ropa al trabajo, porque yo no vivía en Elche en aquel momento, aunque soy de aquí, pero me llevaba la ropa al trabajo y lo que hacía era que me cambiaba en el trabajo, bajaba a correr a una zona de deporte que tenemos aquí en nuestra ciudad y luego volvía a trabajo, me duchaba y seguía trabajando, ¿sabes? Tenía que tener como ese horario y todo establecido. Y nada, y cuando me di cuenta, en el mes de julio de ese año, finales de julio, la persona que empezó a entrenarme y que me ha estado entrenando estos últimos años, hasta que cambié de entrenadora, me dijo, mira, yo te he apuntado a una carrera de 5 kilómetros en la Nucía a finales del mes de julio. No. Y me dijo, creo que sí que puedes, yo te voy a ayudar y quiero que veas lo que es una carrera. Y nada, y ahí fui yo el 28 de julio del 2012, novata perdida, que nunca había hecho una carrera y me habían engañado porque me dijeron que era toda llana y la Nucía está toda llena de cuestas. Si alguien conoce el pueblo, pues está todo lleno de cuestas. Y bueno, pues acabé la última y súper bien y me di cuenta que me había encantado. O sea, que me di cuenta que todo el esfuerzo que yo había hecho, que pensaba que no servía para nada en esos meses, porque yo en aquel momento no corría, simplemente trotaba un poquito, andaba mucho, trotaba un poquito, andaba mucho. Pues me di cuenta que había sido capaz de hacer 5 kilómetros, que no le tenía que dar las gracias a nadie, sino que las gracias me las tenía que dar a mí y ahí me cambió el chip completamente. Y ahí dije, sí, pues antes de final de año tengo que hacer un 10K. Y antes de final de año hice varios 10K. Y a principios del año siguiente hice una media maratón. Y en verano del año siguiente, cuando llevaba un año y poquito corriendo, me apunté a mi primer maratón, que lo hice a finales de 2013, que fue un año y medio después de empezar a correr. Y gracias a ese maratón nació Corro y Soy Mujer, porque yo llevaba un año corriendo, llevaba un año perdiendo peso, llevaba un año experimentando carreras, llevaba un año viendo pues que no había mujeres como yo en las carreras y yo no entendía por qué, porque a mí me estaba haciendo mucho bien y yo quería decirle al mundo que una persona como yo, que tenía un sobrepeso y que hacía las cosas pues muy lenta, pero las hacía, tenía el mismo derecho que otra persona que corre muy rápido a estar en una carrera y que no pasaba nada y que te puede cambiar la vida como me había cambiado a mí. Y nació Corro y Soy Mujer porque me estaba preparando mi primer maratón, mi primera carrera de 42 kilómetros. Y nació por eso y fue mi primer maratón el que movió todo el tema de Corro y Soy Mujer. Y bueno, pues yo empecé a correr en 2012, Corro y Soy Mujer nació en 2013 y hasta hoy. Bueno, madre mía, de verdad, es lo que dije al principio, qué inspiración, mucho. No, de verdad. Es que me he cansado solo de escucharte porque hay que tener, es muy fácil, lo que has dicho, pues lo hice, pero es muy difícil. Seguro que hubo a lo mejor algún momento que dijiste, tiro la toalla, esto no, ¿sabes? Porque es difícil ser constante y yo lo sé lo que es hacer ejercicio y es muy difícil. ¿Cómo te manteniste fuerte a lo mejor en esos momentos bajos que dijiste, no puedo más, hoy no voy a salir a correr? ¿Qué te decías a ti misma? ¿Sabes qué pasa? Que yo empecé a correr para desestresarme del trabajo, no empecé a correr para estar delgada. Y eso para mí fue la clave. ¿Por qué? Porque toda mi vida había hecho cosas para tener un buen peso, ¿no? O había hecho dietas extremas para verme mejor. Pero luego esas dietas no habían servido de nada porque había vuelto a la que hacía de salida. Entonces, yo empecé a correr o empecé a hacer deporte porque cuando yo empecé no era correr, era trotar un poquito, yo iba muy lenta, como todo el mundo. Entonces, yo no tenía ninguna fe en que aquello que estaba haciendo pues, fuera a darme un resultado físico que yo esperaba, ¿no? Y a los 4 o 5 meses de empezar a correr después del verano, la gente que me veía, mis compañeros del día a día, me decían, te noto mucho mejor. Además, yo me notaba mucho mejor anímicamente, ¿no? Pero ellos me decían, físicamente te noto un cambio muy grande. Entonces, ahí fue cuando yo empecé a ser consciente de que mi cuerpo también estaba cambiando. Pero ¿qué pasa? Que yo ya estaba enganchada al running. Entonces, fue como un círculo muy, muy perfecto porque yo me di cuenta que estaba cambiando cuando ya me había enganchado al running. O sea, no utilicé el running como una válvula de escape a la que soltar todas mis frustraciones y si no perdía peso la culpa era del running, ¿no? Yo simplemente hacía vida activa y de repente mi cuerpo respondía. Y bueno, pues por mi propia metodología de trabajo durante el primer año y medio, 2 años, yo perdí 17, 18 kilos por mi cuenta. Wow. Y cuando me preparé mi tercer maratón,
mi cuerpo no respondía como yo quería. Yo hacía mucha larga distancia y mi cuerpo no respondía. Entonces ahí decidí acudir a un nutricionista profesional. Y entonces ahí descubrí el mundo de la nutrición deportiva, que para mí comer siempre había sido como un tabú, porque siempre desde niña no comas esto, estos alimentos están prohibidos, esto no es para ti. Y de repente me di cuenta que haciendo lo que hacía y modificando varias cosas, mi cuerpo estaba teniendo los resultados que yo siempre habría querido. Y la nutrición deportiva cambió totalmente el concepto que yo tenía sobre mí, sobre el deporte. Empecé a retarme de una manera más fuerte, empecé a tener retos de kilómetros muchos más importantes. A todo esto, el blog, redes sociales, todo iba creciendo. Y bueno, y me di cuenta que podía servir de ayuda a otras mujeres. Yo lo que quería era que la gente, cuando buscase en internet, que todos lo hemos hecho, correr con sobrepeso o por qué me cuesta correr, si me veían a mí, que fuera totalmente real y cierto lo que viesen para que pudiesen intentarlo, ¿no? Y eso es un poco Claro. el claim, ¿no? O la marca que yo intento siempre mostrar en Corro y Soy Mujer, que una mujer normal, pues sí, yo también sentí vergüenza, yo también tenía miedo de ponerme un dorsal y sigo teniéndolo porque, bueno, por los retos cada vez son mayores y te dan miedo. A mí también me han dicho cosas corriendo porque pues no estaba dentro de los estándares físicos que se presuponen, ¿no? Que debemos tener. O no tienes el cuerpo de atleta que se supone que debemos tener, que yo siempre lo digo, tienes un cuerpo, puedes correr. Otra cosa es que por salud o por alguna lesión no puedas. Pero todo el mundo dentro de sus posibilidades, que yo era muy consciente de mis posibilidades. A mí mis amigos siempre me decían, es que tú vas más lenta de lo que puedes correr. Y yo le decía, ya, pero es que yo no vengo aquí para correr rápido ni para hacer marca. Yo vengo aquí para estar muchos años corriendo. Entonces no tengo prisa. Y muchas veces mis amigos no lo entendían, ¿no? Porque me decían, te estás machacando a entrenar, te estás haciéndolo muy bien, deberías correr más rápido. Y yo siempre le digo, yo no corro rápido. Yo tengo tengo muchísimo fondo, yo puedo correr ultra distancia sin ningún problema, pero la velocidad me cuesta mucho. Entonces, yo sufrir lo llevo bien a veces, pero no siempre. Entonces, yo como estoy tan encantada con lo que me ha aportado el deporte estos años, no estoy aquí para sufrir, estoy aquí para demostrarte que puedes hacerlo. ¿Va a haber sufrimiento? Sí, porque yo ahora mismo, dentro de un rato, me voy a ir a entrenar y con este calor que hace voy a sufrir. Pero es placentero, ¿sabes? Porque terminas y es como que ganas pequeñas batallas en el día a día. Y cuando eres capaz de llevar esa batalla a una guerra final, que es pues un reto que tú te pongas, me da igual la distancia, cortita o más larga, joder, eso te hace crecer muchísimo. Y yo he crecido gracias a las metas que he tenido y de ponerme dorsales y de retarme a mí misma. Claro, claro, claro. ¿Y cómo ayudas a esas mujeres? ¿Tienes ahora, haces grupos? Cuéntanos el proyecto de Corre Mujer, ¿de qué se trata? Bueno, pues el proyecto de Corre Sin Mujer es un proyecto mío personal que nace contando mi historia y es como un diario de viaje en el bueno, sobre todo en Instagram, que es la red social donde yo estoy más activa, se puede ver mi día a día. A raíz de tener Corre Sin Mujer, la gente, sobre todo las mujeres que me seguían, empezaron a pedirme los entrenamientos. Erika, dime qué haces para empezar a correr, o cómo puedo mejorar, o cómo haces tú para hacer esta carrera. Y yo siempre lo digo, yo soy periodista, yo no soy entrenadora, yo igual que te digo que no te puedo dar mi dieta, no te puedo dar mi plan de entrenamiento, porque cada persona es un mundo. Pero yo siempre he estado rodeada de profesionales que me han acompañado en este camino y una de ellas es mi amiga, socia y entrenadora y ella en el año 2018 me dijo, oye, ¿por qué no montamos, aparte de Corre Soy Mujer, que es tuyo, por qué no montamos un proyecto conjunto que sirva para hacer entrenamientos online de running personalizados para mujeres que como tú quieren empezar a correr o mujeres que ya corren pero quieren mejorar? Y en abril de 2018 nació Maldito Running, que es un proyecto de entrenamientos de running online. Y bueno, entrenamos a mujeres de toda España, de todo el mundo que quieren correr y que quieren correr con nosotras. Y ese fue un proyecto digital hasta principios de este año que abrimos este centro, que este es el despacho de trabajo. Este centro en Elche, que tiene una sala de entrenamiento personal pequeñita para hacer entrenamientos personales y para hacer entrenamientos grupales. Y también hacemos grupos de running con mujeres que se apuntan y que quieren empezar a correr o que quieren tener un grupo de chicas con las que correr, que quieren mejorar, que quieren tener un plan de entrenamiento personal para ellas. Y bueno, lo que te decía al principio, ¿no? Que si a mí hace 10 años me hubiesen dicho que iba a dedicarme a la comunicación de deporte o que iba a estar todo el día vestida con mallas y saliendo a correr 4 veces al día, te hubiese dicho, no, estás fatal, se te ha ido la cabeza, no soy yo seguro.
Pero bueno, al final la vida te va llevando y de lo que nació Corre Sin Mujer, que era una experiencia vital, se ha convertido como un espacio en el que muchísimas mujeres se ven reflejadas, que a mí es lo que más me gusta. De ahí ha nacido el proyecto en el que estoy trabajando ahora con otra persona que me acompaña, que es mi entrenadora, y a principios de este año también salió mi libro con la editorial Planeta, que para mí como periodista fue un sueño poder escribir mi historia, y es una historia mía de motivación, pero también es una historia que puede extrapolarse a cualquier ámbito, a cualquier deporte, ¿no? El otro día me escribió una chica que me decía: Erika, yo no corro, pero me encantaría leer tu libro, ¿me puede ayudar en algo? Le dije, yo creo que sí, porque aparte de que tengas mi historia y que pueda hablar de running, hay una parte que se puede extrapolar a cualquier ámbito y que seguramente como mujer has experimentado lo que yo he experimentado a lo largo de mi vida, y a mí me llevó a encontrar el running como una fórmula de vía de escape. Y bueno, a lo mejor tú no es el running porque no puedes correr, pero a lo mejor pues andas, o a lo mejor vas en bici, o a lo mejor nadas, o a lo mejor haces yoga, es que no lo sé, pero tienes que encontrar aquello que te haga vibrar y que te acueste por la noche y digas, he aprovechado el día muchísimo porque aparte de hacer lo que tenía que hacer, he conseguido sacar ese espacio para mí, para hacer lo que realmente me hace sentir bien, ¿no? Y muchas veces es la pereza, la rutina, no tengo tiempo, hay muchísimas excusas, yo también tengo muchas excusas, pero es tan gratificante cumplir, o sea, yo cuando me meto en carreras de larga distancia, que son mis favoritas, yo sé que tengo que estar 4 o 5 meses de mi vida volcada en esa prueba, pero es que a mí esas pruebas me ayudan a crecer como persona, entonces las utilizo como impulso para otros aspectos de mi vida, y al final eso es lo que yo quiero que sea Corro Sin Mujer o Maldito Running, ¿no? Que digas, jolín, es que esta tía no para y puede llegar a todo, y si un día le sale bien te lo dice y si le sale mal también te lo cuenta. O sea, yo en el confinamiento, por ejemplo, he engordado 4 kilos. Y ahora, si que tú me sigues, yo estoy a tope con el entrenamiento. Sí, Estoy entrenando 3 días de running, 3 días de fuerza. Estoy cambiando mi cuerpo a través de la nutrición, otra vez porque le he dado un vuelco a la nutrición. Joder, me lo estoy currando, o sea, no me estoy quitando 4 kilos, pues dejo de comer, me siento en el sofá. No, o sea, aquí se trata de currárselo y se trata de hacerlo bien y se trata de estar fuerte y tener salud, ¿no? Yo creo que el deporte como válvula de escape está muy bien, pero el deporte también como filosofía de vida. Yo el otro día me fui a comer con unos amigos y había una señora muy mayor que le costaba levantarse, y yo le dije a mi marido, digo, yo no quiero verme así el día de mañana, o sea, quiero cuidarme de tal manera que esté bien, o que sea muy mayor, esté bien y que pueda valerme por mí misma y que todo esto que esté haciendo tenga sentido a nivel físico. Para mí es súper claro. importante. Madre mía, madre mía. ¿Y qué? ¿Tienes algún súper reto ahora? Porque es que parece que tú vas de reto en reto, de proyecto en proyecto. ¿Cuál es el próximo reto? Mira, mi reto ahora mismo es verme bien, en el sentido de que el confinamiento a mí me ha pasado factura a nivel mental, porque yo estaba en una vorágine de trabajo, de proyectos, de carreras muy grande. Entonces, todo ha parado, todo se ha cancelado o todo se ha pasado al año que viene. ¿Qué pasa? Que yo estaba preparando cuando nos confinaron, yo acababa de venir de hacer el maratón de Sevilla. El fin de semana siguiente hice la media maratón de Benidorm, y el fin de semana que nos confinaron yo tenía el maratón de Barcelona. Yo tenía 2 maratones en un mes. Entonces, claro, mi nivel de trabajo era muy alto y de repente frené. Mi cuerpo lo ha notado, porque yo he estado entrenando en casa, pero no me he movido de casa durante 52 días, no he salido para nada. Entonces, lo he notado muchísimo, y mi meta ahora mismo es volver a encontrarme fuerte de aquí, volver a mirarme al espejo bien, de decir, lo estás haciendo bien y estás fuerte y vamos a ir poco a poco. Para mí eso es un gran reto. Y sobre todo, poder encauzar un poco este año 2020, que está siendo complicado porque todas las carreras que yo tenía contratadas de aquí a final de año también han caído. Y para mí esos eran mis retos, ¿no? Entonces ahora la gente dice, ¿y sigues saliendo a correr? O sea, sí, si no salgo a correr a mí me da algo, porque yo focalizo mucho por el running. Pero sí que es cierto que te relajas, tienes otros objetivos. El otro día lo hablaba con una seguidora. Digo, es que a mí no me importa no tener un reto porque en septiembre o en octubre no corro el maratón de Barcelona, por ejemplo, que era el que tenía pendiente como primero. A veces volver a los inicios y correr por correr, como nos metemos en historias y en querer demostrar y en querer hacer carreras, a veces olvidamos la esencia, ¿no? A veces olvidamos por qué empezamos.
Y yo no quiero olvidarme de eso porque la mayor parte de mi público de Corro son mujeres que se inician. Entonces, gracias a ellas yo no pierdo el foco del inicio, que para mí es súper importante, porque cuando tú ya te metes y haces muchísimas carreras, llega un momento que pierdes el norte, llega un momento que dices, "Fua, yo no los inicios, eso está chupado". No, y la gente lo nota, la gente quiere a alguien que empatice, quiere a alguien que entienda que un día te pesa el culo y otro día te bajar la regla porque somos mujeres y no puedes correr y no pasa nada. ¿Vale? Entonces, todo esto es lo que yo intento llevar, tanto a Corro Soy Mujer como a Maldito Running, a mis clientes. Esta mañana me ha escrito una chica de, me siento vergüenza porque la semana de entrenamiento que he hecho ha sido fatal. Y le he dicho, vergüenza es haberte quedado en tu casa y no haberlo intentado. Esa es la única vergüenza que tienes que tener. Pero aún sabiendo que te podía salir mal, has cogido las zapatillas y te has ido. O sea, para mí eso ya te hace ganadora y te hace responsable de unos actos en positivo. Pero lo que hablábamos antes, ¿no? La autoexigencia, el querer llegar, el querer hacerlo todo bien, pues a veces nos lastra. Y a ti, a todas, y quien no lo diga, pues miente. Y no, y a mí, mis seguidoras siempre me dicen que les gustan mis redes sociales porque me ven una persona normal. Pues bienvenidas, ¿no? O sea, yo es que no me sale hacer un stories y fingir, porque al final no puedes hacer 20 stories fingiendo. Claro, Puedo, claro. puedo tener mis momentos, ¿no? Puedo tener mis momentos de bajón, de subidón, de tal, vale. Pero al final es que yo no vendo nada que no soy porque al final es mi trabajo y cuando yo también vivo de esto y cuando viene una marca y se interesa por mí, yo tengo que ser profesional en lo que hago. Igual que soy consciente de que hay algunas marcas que no cuadran conmigo y aunque me paguen les digo que no porque no tiene sentido, yo creo que hay que tener también una coherencia profesional. Yo también vivo de esto y entonces que me vean responsable, que me vean cabal, que me vean centrada en lo que hago es muy, muy importante. Entonces, puedo tener el punto que yo siempre digo a veces de mamarracha, ¿no? Pero con el tema del running, con el tema del deporte, con el tema de retarse a uno mismo, lo tengo todo muy claro porque he pasado por ello y ahora mismo estoy en otro momento de reto personal, aunque hayan pasado 8 años desde que empecé a correr. Claro, claro. No sé, como te dije antes, eres una inspiración porque tú, yo te veo todos los días en las redes, tú, ¿sabes? Eres un ejemplo. Es decir, tú no estás diciendo sal y corres, tú lo estás haciendo, lo haces todos los días, te automotivas. Así que, ¿qué últimas palabras? ¿Qué le dirías a alguien que ahora mismo nos está a lo mejor viendo y piensa, lo hago? Porque yo creo que muchas veces por miedo no empezamos las cosas o por excusas. ¿Qué les dirías a estas mujeres? Mira, muchas veces las excusas de antes, ¿no? De soy muy mayor, no tengo tiempo. Las chicas que entrenamos en Maldito Running eh, tienen entre 35 y 55 años. Y yo tengo amigas con 60 años y más de 60 años que corren y son maravillosas y llevan corriendo poquito tiempo, es decir, han empezado a correr con 15 años, ¿no? Yo creo que tenemos que quitarnos esa sensación de no puedo, porque la ponemos nosotras mismas. Y hablo en femenino porque al hombre le cuesta menos coger las zapatillas y salir. Y eso es así. Y le cuesta menos no tener a nadie al lado y decir, pues hoy voy y entreno, lo que haga falta. A la mujer a veces que nos hace falta pues una amiga o tener a alguien al lado que nos empuje y nos diga, oye, pues que no pasa nada, que salgas y que si no lo haces bien te vuelves a casa y mañana lo intentas otra vez. Yo creo que el miedo se pierde porque tienes que tener una motivación. A mí la gente me pregunta, ¿cuál es tu motivación? Mi motivación es mi yo de hace 8 años. Yo no quiero volver a ser mi yo de hace 8 años porque me hacía daño, no porque pesara 100 kilos, sino porque ese yo me hacía daño a otros niveles. Y no me sentía completa como me siento ahora, más allá del peso, ¿vale? Porque para mí el peso es salud y la salud te lleva a hacer otras cosas en la vida. Entonces, me da igual que peses 100 kilos, me da igual que peses 30 kilos, me da igual que peses 40. Cada uno tiene sus posibilidades, cada uno su esfuerzo es igual de válido que el de enfrente. Y yo creo que cuando seamos capaces de ver que todo lo que hagamos por uno mismo merece la pena, seremos capaces de coger las zapatillas e irnos. Yo siempre lo digo, sal a correr un poquito, anda, disfruta. Y si te gusta, haz una carrera aunque sea cortita, para que sepas lo que se siente haciendo algo que no esperabas que podías hacer. A mí, por ejemplo, la primera carrera de 5 kilómetros me costó muchísimo, pero me cambió la vida. Y yo no pensaba que me iba a cambiar la vida una carrera cortita de 5 kilómetros en el que a los 10 minutos de empezar a correr ya estaba que me moría.
Y cuando acabé de correr dije, lo que has hecho es súper importante para ti y si lo ves tú, suficiente. O sea, no lo tiene que ver nadie más. Nadie más. Por ejemplo, te lo digo por eso porque en mi alrededor, mis padres y la gente, o sea, mi marido, yo me levantaba de la cama los fines de semana a las 12 o a la 1 de mediodía y de repente empecé a hacer deporte y me levantaba a las 6 a las 7 de la mañana para salir a correr. Es complicado que tu entorno lo entienda, pero mientras lo entiendas tú y no hagas daño a nadie, yo siempre lo digo, es que al final la vida que es que son momentos y si esperamos a que sea el momento de cualquier cosa, nunca haríamos nada. Y bueno, yo por eso te digo que al final sal a correr, sí, siempre, o a andar, o a ir en bici. Hay gente que nada, hay gente que... Es que yo, por ejemplo, nadar me encantaría, me da miedo. No digo que no, porque he dicho que no a otras cosas y luego las he hecho. Pero cada uno tiene su deporte y yo sé que el running a veces es lesivo y no sirve para todo el mundo, pero todo el mundo podemos movernos y todo el mundo podemos salir a andar. Eso es así. Pues nada, pues muchísimas gracias. Se nos ha pasado la media hora. Me ha encantado hablar contigo. Gracias en la descripción a ti. del vídeo dejaré todos esos enlaces que has dicho de todo, de tu libro, vale, y de todas las webs para que si alguien nos está viendo y quiere ponerse en contacto contigo, las puedas a lo mejor asesorar o hablar y a lo mejor ayudarlas en cualquier manera. Así que mil gracias, Rica, de verdad que me encanta verte. Yo cada vez que te veo en las redes todos los días me encanta. Digo, oh, qué bien, me inspira yo también ponerme en marcha. Así que te lo agradezco. Muchas gracias. Bueno, adiós a todos. Adiós, gracias.